Bienvenidos y bienvenidas a Puentes Informativos. ¿Cómo andan? Acá les habla Marina Aguirre desde Venezuela, desde su capital, Caracas, y me acompaña el queridísimo amigo Víctor Tarnowski desde Rusia, desde una ciudad de Rusia que él va a saber pronunciarla mucho mejor que yo. Así que te paso la pelota, Víctor. Saludos, queridísima Marina, muchísimas gracias. Sí, la ciudad, su nombre es bastante difícil, se llama Kronstadt. Y tú sabes, Marina, tú no dejas de mencionar, constatar prácticamente que todo está entrelazado en nuestro mundo, ¿no? Los temas que vamos a abordar en este programa supuestamente no tienen que ver con la ciudad donde me encuentro, pero solamente compartir una noticia muy importante, porque aquí me encuentro en el principal foro naval militar ruso, pero además de carácter internacional. Y una noticia que me parece muy importante. Aquí ya podemos ver que ya se están encontrando unas soluciones muy eficientes ante el desafío que representan los drones militares. Bien, tema que según mis criterios también tiene que ver con los temas que vamos a abordar hoy, obviamente Irán, y también tú sabes, Marina, ya de entrada digo, desastre en cuanto al Mundial de Fútbol, pero en la parte que le toca a Donald Trump. Totalmente, y como bien decías, Víctor, todo está relacionado. Uno puede decir, ay, bueno, porque uno de nuestros temas que vamos a hablar precisamente es el comienzo del Mundial que fue en la jornada de ayer. Y uno puede decir, bueno, van a hablar de deporte, qué raro en puentes informativos, que hemos hablado alguna vez que otra también, pero está todo relacionado, porque acá es deporte, es geopolítica, es todo lo que sucede alrededor de este gran Mundial 2026. Así que si te parece, ya podemos ir arrancando con el primer tema del día de hoy. Sí, Marina, entonces vamos a empezar con el tema de Irán. Y mira, obviamente yo también quiero reaccionar. Tú has dicho que muchos pensaban que íbamos, obviamente, a empezar con el tema del Mundial. Mira, obviamente también el tema del Mundial lo vamos a tocar, obviamente, sobre todo en la parte que le toca a Estados Unidos, y adelantando un poquito, ¿no? Pero no solamente en este contexto. En cuanto a Irán, que también tiene que ver con el Mundial, es decir, estos abusos, estas discriminaciones estadounidenses como sede o como una de las sedes del Mundial en cuanto a la selección iraní. Mira, algo absolutamente inaceptable lo que hemos podido ver. Pero bien, en cualquier caso, eso lo vamos a abordar en este programa, finalizándolo. Pero, Marina, en cualquier caso, ¿qué tiene que ver esto con el Mundial? En realidad estamos viendo a un Irán que, según mis criterios, ha forzado prácticamente a Estados Unidos a respetar sus condiciones en cuanto al arreglo del conflicto entre Irán, entre Estados Unidos y además la agresión por parte de Israel. ¿A qué me refiero? Porque mira, ahora estamos grabando este programa, tenemos una noticia muy importante porque se filtró a la prensa un Hmm. memorando en cuanto al arreglo del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, que en este caso son prácticamente agresores. ¿Qué es lo que pasa, Marín? Tú sabes, resumiendo el contenido de ese documento, que ahora mismo lo tengo ante mis ojos, yo estoy viendo a un Irán que hizo lo siguiente, y lo que nosotros contigo estábamos prácticamente prediciendo en este programa. Irán ahora mismo, según mis criterios, está alcanzando unas condiciones mejores que las firmadas en su momento durante la administración de Obama. En otras palabras, Donald Trump, con su agresión contra la República Islámica, no pudo conseguir absolutamente nada, sino que acaba firmando prácticamente un acuerdo con Irán que es peor que el firmado durante Obama, que fue tan criticado por Donald Trump y que sirvió justamente para excusarse o para justificar su agresión contra la República Islámica. Bien, increíble absolutamente, pero por otra parte, contigo ya lo estábamos advirtiendo, o mejor dicho, anunciando, vamos a decirlo así. Entonces, Marino, para no extenderme, decirte cuáles son los puntos de ese acuerdo. Ese acuerdo, vuelvo a repetir, según mis criterios, bastante desventajoso para Estados Unidos, sobre todo pensando que Estados Unidos agredió a Irán, obviamente para no conseguir lo que estamos viendo ahora mismo en ese documento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, el compromiso de Estados Unidos, también de Israel, de frenar sus ataques en la región, en particular estos ataques israelíes contra el Líbano, por una parte. Además, Estados Unidos se compromete a dejar con o abandonar su injerencismo en cuanto a los asuntos internos de la República Islámica. Además, Estados Unidos se compromete a levantar el bloqueo marítimo impuesto contra la República Islámica. Además, Estados Unidos se compromete a retirar sus tropas de las zonas cercanas a la República Islámica y mira, como consecuencia de estas medidas también hay otras medidas, entonces veremos un
estrecho de Hormuz desbloqueado. Tú sabes, en otras palabras, lo que estamos viendo, que la única causa del bloqueo del estrecho de Hormuz no fue un supuestamente Irán malo. Justamente fue la agresión estadounidense. Ahora que Estados Unidos se compromete, tal y como vemos en ese memorando, frenar su agresión, Irán dice, ok, levantamos el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es decir, el problema es Estados Unidos, no es Irán. Y por último, Marina, terminando con ese contenido, me parece muy importante, entonces, la suavización y hasta el levantamiento de sanciones contra la República Islámica, obviamente, algo que tenía una buena repercusión en cuanto a su negocio petrolero. Y además, ¿qué es lo que Irán hace por su parte? Me parece muy interesante, porque mira, ahora todo lo que estamos viendo, según mis criterios, no es eso lo que buscaba Estados Unidos. ¿Y Irán qué asume a cambio? Y a cambio, Irán lo que asume es, digamos, reafirmar el carácter pacífico de su programa nuclear. Pero Marina, me parece tan interesante e importante. Pero el programa nuclear iraní nunca fue militar, siempre fue pacífico. En otras Exacto. palabras, Irán está donde está, incluso yo diría en condiciones mejores, porque ahora se trata de un Irán pero tremendamente respetado por Estados Unidos. Aunque Estados Unidos odiara a Irán, eso sí, pero respeta a Irán, eso también sí, porque mira, justamente agredió a Irán pensando que se puede contra la República Islámica. Ahora simplemente ese documento demuestra que Estados Unidos asume que no, la agresión contra la República Islámica no funcionó. Y ahora estamos viendo ese documento que según mis criterios, ya termino Marina, no sé si tú considerarías, es peor que lo que ha firmado incluso Irán con la administración Obama. Ese documento, vuelve a repetir, tan criticado duramente por Donald Trump. De manera que, Marina, noticias verdaderamente impresionantes e impactantes según mis criterios. Totalmente, gracias por traer a colación esta noticia, estos puntos de arreglo que hasta último momento se estaba hablando de que si el arreglo venía o no venía. De hecho, también se estuvo hablando, estuvo en el tapete este mediador que es Pakistán y que precisamente habló al respecto. A ver, había muchas aristas en esto, porque cuando Pakistán, que es mediador de todo este conflicto, se dirigió precisamente a la situación, a estos nuevos ataques por parte de Estados Unidos y a la contraofensiva por parte de Irán, entonces dijo como que basta, como que había que terminar con esto, que había que parar con esto, y cuando decía que había que parar con esto, estaba también esa controversia porque como que no estaba midiendo con la misma vara Pakistán, al revés, perdón, estaba midiendo con la misma vara Pakistán a ambos países y era una situación compleja en esa instancia, porque realmente, a ver, vos no podés en ese momento decir que lo que está haciendo Irán, que se está defendiendo de determinados ataques, es lo mismo que está haciendo Estados Unidos, que Estados Unidos en cada negociación y en cada momento que se ha intentado establecer una mesa de diálogo, precisamente se ha hecho totalmente lo contrario, porque empieza con los ataques, porque parece que distrae a las masas con el diálogo y después el ataque es inminente. Entonces Pakistán, si bien es un mediador y todos pueden decir, bueno, a ver, los mediadores obviamente que necesitan ser lo más neutral posible para que precisamente se llegue a un acuerdo, para eso están y para eso hay alguien entre medio de estos dos países, no pueden tomar postura total por uno o por otro, pero igualmente en esa situación y en ese momento era como que uno decía, bueno, pero jugátela más Pakistán, ¿viste? Porque si no, es una situación que estamos poniendo al mismo nivel a estos ambos países. Entonces, bueno, se ve que igual como mediador se está haciendo dentro de todo un gran rol, un gran papel, porque finalmente desde Irán se estaba diciendo que en este momento pensar en un alto al fuego mientras habían ataques y pensar en determinadas negociaciones era prácticamente, no tenía sentido, era el santo botón, ya desde Teherán directamente se había dicho, se había expresado, se había manifestado eso. Pero bueno, acá si hay ya un memorando, si hay puntos determinados, donde siempre, a ver, siempre el eje central de Estados Unidos presiona con el tema del programa de armas nucleares, con reabrir el estrecho de Hormuz, por supuesto que por otro lado
Irán lo que pide es la cancelación de las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní, que ese es un tema fundamental, y también una extensión de 60 días al alto al fuego, que también es importante para que se puedan hacer las negociaciones pertinentes y para que esto ya deje de ser solamente un alto al fuego, esto sea un cese total de esta guerra, de este conflicto que se mantiene actualmente. Pero en cuanto a Irán y lo de las armas nucleares, y como bien expresabas vos, Víctor, y sí, esto siempre Irán se ha manifestado y esto siempre ha sido a través de la paz. Esto no ha sido precisamente un programa para hacerle mal a nadie que ha querido transmitir Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre está buscando una excusa precisamente para atacar a algún país, para atacar a algún territorio en todo esto. Entonces también sirve ese discurso en ese momento para mantener sanciones petroleras y para todo lo que se está realizando. Ahora actualmente dicen que Estados Unidos también, más allá de esto que acabas de leer, Víctor, pero las últimas informaciones era de que ya se había pedido que a determinado número de embarcaciones, más de 100 y algo de embarcaciones, se la pudieran, dejen por el estrecho de Hormuz pasar precisamente, e Irán había accedido a lo mismo. Veremos qué pasa en estos días también, porque estamos hablando, como dijimos, de unos 60 días del alto al fuego para poder tener las condiciones óptimas de negociaciones, y esperemos que los ataques no continúen, porque esta figurita repetida es una y otra vez, parece también una tomada de pelo, tanto para los mediadores, tanto para Irán, porque, a ver, es de nunca acabar, Víctor. Sí, sí. Marina, tú sabes, yo quería decirte lo siguiente y coincido contigo. Mira, primero, obviamente, la noticia, según mis criterios, es positiva, ¿no? El contenido de ese memorando en particular, y tú dices que ojalá realmente funcione ese periodo, ¿no? Que establecido, digamos, en el marco de ese memorando para avanzar a las negociaciones. Tú sabes, aquí, en realidad, yo lo que estoy viendo es que la principal amenaza justamente para este periodo que tú acabas de mencionarlo, yo te diría que en realidad no proviene tanto de Estados Unidos. Tú sabes, yo incluso te diría lo siguiente, según mis criterios, si sacar algunas lecciones de esa situación que la estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio, en cuanto a Estados Unidos e Irán en particular, y no solamente en cuanto a esta situación, ¿no? Yo creo que una de las conclusiones que se puede sacar de esa situación es que prácticamente, me parece que tú también prácticamente lo constataste de una u otra manera, ¿no? Que esa situación lo que revela es que no se puede confiar en la palabra estadounidense. Pero tú sabes, además, lo que pasa es que no se puede confiar en la palabra estadounidense no solamente por la voluntad mala estadounidense, es decir, un Donald Trump que no quiere cumplir su palabra, sino que estamos viendo en este caso a un Donald Trump que al parecer no puede cumplir su palabra aunque quisiera. Mira, yo creo que tú entiendes perfectamente a qué me refiero. Israel, que lo está violando absolutamente todo. Mira, estos ataques israelíes contra el Líbano, ¿no? Que por su parte obligaron a Irán prácticamente a responder en particular, ¿no? Es decir, me parece que si es sacar algunas conclusiones de toda esa situación que estamos viendo ahora mismo, es que primero, en Estados Unidos, en su palabra no se puede confiar, pero incluso estamos viendo a unos Estados Unidos que ni siquiera pueden, digamos, cumplir su palabra, aunque quisieran, tal y como, por ejemplo, estamos viendo en el caso de Israel. En cualquier caso, yo veo que la herramienta que sí funciona en el caso de Irán es su firmeza y prácticamente sí poder, digamos, hacerle o provocarle dolor a Estados Unidos en respuesta, obviamente, a su agresión contra la República Islámica en ese sentido. Tú sabes, yo incluso, Marina, mencionaría lo siguiente, que a mí me parece muy importante. ¿Tú recuerdas justamente por esos días la reanudación de la agresión estadounidense contra Irán con golpes Mm. duros? ¿Por qué se produjeron, no? Estados Unidos acusa a Irán, o acusó a Irán de supuestamente atacar con dron un helicóptero estadounidense. Además, mira, no sabemos en realidad qué es lo que pasó, porque Irán en ningún momento confirmó este ataque, en ningún momento se atribuyó ese ataque. Incluso, mira, yo personalmente llegaría a pensar que nuevamente se trata de una provocación israelí. Pero ¿qué es lo que pasa, Marina? Entonces, me parece es muy interesante. Entonces, mira, Estados Unidos, por alguna razón, es un país situado a miles y miles de kilómetros de la zona, entonces desplaza sus tropas a la zona
Entonces resulta que sus tropas de alguna manera reciben este golpe, como yo acabo de mencionarlo, ¿no? Contra su helicóptero. Y Trump, pero furiosísimo, ¿no? Entonces ordena bombardear todo el territorio iraní. Y yo aquí realmente la pregunta que quería plantear es la siguiente. ¿Y por qué Trump tan furioso con un ataque contra un helicóptero estadounidense que yo no sé qué hace a miles y miles de kilómetros de las fronteras estadounidenses? Además, asesinando prácticamente a los iraníes. Pero yo, ¿por qué, por ejemplo, no vi a un Trump furioso cuando sus militares, por ejemplo, asesinaron a más de 100 niños, por ejemplo, iraníes, ¿no? Son cuestiones que también, según mis criterios, a uno se plantea, se pregunta, ¿no? Pero en cualquier caso, Marina, ya termino. Me parece que ese memorando o su cumplimiento, el principal interesado es Estados Unidos justamente. Y una de las lecciones que Estados Unidos debe sacar es que si sus tropas no salen de Estados Unidos, si sus tropas no son desplazadas a miles y miles de kilómetros de Estados Unidos, con esas tropas simplemente no va a pasar nada malo. Espero que Donald Trump haya aprendido esta lección. Me parece que Irán lo hizo todo para que Trump aprenda mucho. ¿Vos decís que Trump aprendió esta lección? Te vi muy enfático en lo que estabas diciendo, sin lugar a dudas. Pero es como que dije, qué énfasis, cómo lo dijo con tanta seguridad. Y después en mi cabeza digo yo, ¿habrá aprendido realmente esta lección? A mí, nada, ¿qué decirte? Me parece que siempre, como recién relatabas, el tema de que estaban sobrevolando, etcétera. Siempre, a ver, hay excusas, hay conjeturas alrededor para poder atacar. A ver, no solo lo hace con Irán, lo hizo en Venezuela, lo hace en cada lugar sin ningún tipo de problema, lo ha intentado hacer en Cuba, también poniendo excusas con el tema de Raúl Castro. Entonces, siempre van a ser determinados discursos, determinadas palabras, la palabra de uno contra otros, pero al fin y al cabo siempre terminan atacando, siempre terminan perjudicando a los pueblos. Y ya la palabra de Estados Unidos hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, y no viene por lado solamente de Donald Trump, viene de otras presidencias, pero ya la palabra por parte de Estados Unidos, por parte de Washington, y no está teniendo mucho sustento. Por eso mismo es que Irán una y otra vez también dice, ¿qué sentido tiene un alto al fuego? ¿Qué sentido tiene ahora estar hablando de determinados acuerdos? ¿Qué sentido tiene todo esto cuando cada vez que uno está tratando de remediar la situación, de llegar a algo, hay un nuevo ataque? Entonces es también una situación totalmente complicada, ¿no? Pero bueno, nos están diciendo, Víctor, que tenemos que pasar al nuevo tema, al siguiente tema, no nuevo, porque bueno, ya van a escuchar, pero si te parece, nos vamos a Perú. Sí, de acuerdo. Qué locura esto de Perú, ¿no? Qué locura el mundo, ¿no? Como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Sí, y es tal cual, ¿no? Ese globo terráqueo, que lo paren de una vez por todos y uno saltar del mismo, sin lugar a duda. Qué bien que estuvieron los que se fueron hacia otros lados, hacia la luna, por ejemplo, porque realmente es complicado. Si nosotros hacíamos el programa en el día de ayer y estábamos diciendo que Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, y estaba con estrecha, por supuesto, con una estrecha ventaja hacia Keiko Fujimori, la ultraderechista, la candidata. Hoy estamos haciendo el programa y tenemos que decir que ahora, si bien es una ventaja mínima, como también Sánchez tenía una ventaja mínima sobre Keiko, en este momento estamos hablando que, viendo en la OMPE, en la página de la OMPE, de la Oficina Nacional, Keiko Fujimori es la que tiene una leve ventaja. Y les voy a decir el número, porque acá tengo el número en tiempo real. Se puede entrar a la página de la OMPE y uno puede ir haciendo el seguimiento de esta segunda vuelta y de cómo va, que supuestamente los resultados más o menos estarían para mediados de julio, para el 15 de julio. Pero Keiko Fujimori, estamos hablando de un 50.004%. Anoten, 50.004%. Y en el caso de Roberto Sánchez, estamos hablando de un
49,996%. O sea, casi 50, casi nada de diferencia entre un candidato y otro. Y acá me sale, no diría una reflexión, pero sí algo que quiero tirar y poner sobre la mesa, porque cuando estábamos en el día de las elecciones, de esta segunda vuelta, cuando estábamos hablando con diversos analistas, una de las preguntas que le realicé a un analista internacional fue el tema de los votos en el exterior. Recordemos que en Perú hay más o menos, creo que es 1.200.000 votos en el exterior. Estamos hablando de un 4,4% más o menos de los votos en el exterior. Y le pregunté si en una contienda, que se ve que ya estaba haciendo futurología, pero en una contienda, bueno, también lo decían las encuestas, pero en una contienda bastante cabeza a cabeza, como es el caso que es increíble, empate técnico que también se habla y se pone sobre el tapete, si los votos en el exterior podrían o no hacer la diferencia, siendo poca cantidad dentro de todo, ¿no? Siendo un porcentaje mínimo. Y me decían que sí, que en un conteo cabeza a cabeza esos votos pueden hacer la diferencia. Y de hecho están haciendo esa diferencia también. Algunos analistas dicen que los votos en el exterior están beneficiando en este conteo a Keiko Fujimori. Hay que ver los que quedan si van a seguir beneficiando, pero es más o menos unos 120.000, unos 130.000 para Keiko en el exterior y unos 70.000 hasta ahora a favor para Sánchez en el exterior en cuanto a los votos. Entonces, ¿cómo se está definiendo? Y la gente dice, bueno, ¿por qué está demorando tanto? Y bueno, también porque es un proceso bastante lento per se en Perú, hay que trasladar las actas, hay muchos votos que hay que analizar, pero también estos del exterior, y por eso hasta el 15 de julio, más o menos hasta mediados de julio, es que no vamos a tener todavía un resultado contundente. Pero bueno, yo porque soy una loca de los resultados y me emociona ir viendo, y más cuando se va poniendo tan poquita la diferencia en el conteo, cuando se va poniendo precisamente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Pero está buenísimo poder seguir este conteo más allá de la información, más allá de las páginas, por ejemplo Telesur, que sigue con el conteo y que sigue con todo, minuto a minuto, momento a momento, para poder ir viendo que es algo increíble. Yo no sé, yo no recuerdo, seguramente debe haber habido en varias oportunidades o en alguna oportunidad, pero yo no recuerdo que sea tan pegado, Víctor, esto de los porcentajes. No sé vos Sí, qué opinás, porque esto es increíble, es casi empate sí. técnico. Sí, tú sabes, Marina, yo te diría, y en este caso yo volvería a enfatizar que estoy hablando desde Rusia para que la gente entienda que yo lo estoy viendo desde lejos, pero yo no dejo de defender siempre. Tú sabes, ver desde lejos no significa ver algo mal, simplemente significa tener quizás otra perspectiva, otro ángulo, ¿no? Quizás de ver el tema. Tú sabes, yo cuando estoy viendo desde aquí, desde lejos, las elecciones en Perú, que también obviamente esas elecciones las sigo. Yo te diría lo siguiente, yo no sé si tú coincidirías o algunos llegarían nuevamente a acusarme de exagerar. Tú sabes, aunque gane la candidata de derecha, es decir, Keiko Fujimori, yo diría en realidad que ya estamos presenciando el fracaso de la derecha. Y te explico por qué. Porque mira, ese resultado tan, digamos, comparable entre ambos candidatos. Mira, a duras penas, ahora mismo la derecha trata de imponerse en estas elecciones, una derecha que tiene a su lado como mínimo todo el aparato propagandístico occidental hegemónico. Mira, tienen toda la prensa hegemónica, digamos, como su aliado. Mira, e incluso en este contexto todavía, Marina, contigo desconocemos cuál sería el resultado final. Según mis criterios, este dato es verdaderamente elocuente. Mira cuánto apoyo está recibiendo la derecha por parte de la prensa hegemónica. También por parte de Estados Unidos sabemos perfectamente cuáles son sus gustos y cuáles son sus disgustos, vamos a decirlo así en cuanto a la región. Pero, mira, no estamos viendo para nada. Primero, los resultados todavía no los hay. Yo coincido contigo, hay que esperar. Pero el propio hecho de no tener ahora el resultado
por, digamos, esa cercanía, vamos a decirlo así, de los resultados obtenidos por los dos candidatos, para mí es derrota de la derecha justamente. Mira, cuántas inyecciones recibieron, también mediáticas, apoyo de Donald Trump. No solamente me refiero al mismo el caso de Perú, pero mira cuánto les cuesta poder imponerse o tratar de imponerse. No solamente es el caso de Perú, yo no lo digo por casualidad. Y Colombia, que contigo también estábamos abordando. ¿Acaso ahora sabemos quién ganaría la segunda vuelta? ¿Acaso podemos dar por descartado, por ejemplo, la imposición o la victoria de la izquierda en las elecciones colombianas? Y nuevamente, mira, con todo ese aparato, digamos, mediático, en particular hegemónico, incluso me parece que realmente están viendo en, vamos a decirlo así, determinados centros de poder que no les va bien. Y por eso, mira, Marina, siento ahora por alejarme del caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo en Colombia? ¿Por qué de repente, por ejemplo, surge el tema de, ¿cómo decir, cómo dijeron, suspender, ¿no? Suspender a Gustavo Petro, ¿no? No porque las cosas no le van mal, no porque las cosas simplemente les van mal y tratan de, entonces, de utilizar estas herramientas para de alguna manera favorecer a la derecha en la región, en este caso en Colombia. Por ejemplo, Bolivia. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos viendo en Bolivia? Sí, ganó la derecha en Bolivia, ¿verdad? Pero toda Bolivia prácticamente se encuentra ahora mismo en las calles exigiendo la dimisión de su presidente derechista. Según mis criterios, otra derrota de la derecha. De manera que, Marina, tú sabes, porque yo veo a algunos, tú sabes, preocupados, sobre todo, obviamente, mira, la izquierda preocupada por el avance de la derecha. Pero mira, yo en cuanto al avance de la derecha, yo lo cuestionaría. Además, mira, con tanto apoyo que cuenta derecha y ese apoyo no lo tiene la izquierda. Yo me refiero obviamente al apoyo de estos centros de poder determinados, vamos a decirlo así, ¿no? Pero les cuesta enormemente tratar de imponerse en esas elecciones. Toda una serie de elecciones, ¿no? Que estamos viendo en toda la región, también en Perú. No sé, Marina, es desde Rusia, yo más o menos así lo veo. Sí, Víctor, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vos, con el análisis que haces. Nosotros se lo habíamos dicho en el programa pasado también. Basta con ver cómo están los demás países alrededor y darse cuenta de que esa no es la opción. Que, por ejemplo, en Perú, Keiko Fujimori no es la opción de voto pertinente. Pero, por supuesto, a ver, en Perú el voto es obligatorio, la gente tiene que asistir, igualmente quiera o no, porque si no tiene una multa, la gente decide la situación. A ver, tenemos que pensar que también es un país que viene con varias complicaciones, porque viene de una década de 8 presidentes diferentes, de cambios todo el tiempo, de una inestabilidad horrible. Acá hay que saber también que más que quién llega al poder, es la permanencia el tema. A mí me parece que la gran disyuntiva es la permanencia en el poder, porque la verdad, por temas de corrupción, por temas, bueno, todo tipo de temas que hubo, porque hubo un desfile de presidentes realmente dentro de estos 10 años, entonces es complicada. Y si vos no tenés una estabilidad ejecutiva, entonces es complicado también tener una estabilidad en el pueblo. Y acá esto está siendo reflejo del mismo. Entonces muchas veces la gente se va tirando como manotazo de ahogado para otros lados también. Todo también hay que saber que es cíclico, es complicado, no es fácil, pero ahora hay que saber que esto hasta mediados de julio no vamos a tener una información pertinente por lo que están diciendo dentro de Perú. Esto que hablábamos recién, que reitero, Keiko 50.004%, Sánchez 996%, perdón, es en un 98.2% de las actas. Y hablábamos que falta parte del voto en el exterior, que estaría favoreciendo últimamente, según analistas y también según lo que vemos en resultados, a Keiko Fujimori, pero también quedan votos en Lima, y Lima también es un territorio que favorece a Fujimori. Entonces, están las aguas divididas, están totalmente las aguas divididas en el país en cuanto a los resultados, Víctor. Pero bueno, tenemos que pasar al siguiente tema, después estaremos analizando más adelante, pasado el 15 de julio, a ver qué fue lo que pasó,
si cambió este número o no, pero bueno, ustedes todos y todas pueden seguirlo a través del OMPE de la página, que se va diciendo los resultados pertinentes, los resultados precisamente oficiales. Así que ahora pasemos nomás al segundo tema. Víctor. Sí, Marina, es nuestro siguiente tema, pero nos quedamos en América Latina, mejor dicho, en el Caribe. En Bueno. este caso, se trata de Cuba, obviamente, tema que le duele a, bien, todos los países solidarios, obviamente. Mira, ¿por qué nos parece importante abordar este tema? ¿Por qué yo quiero abordarlo además desde Rusia? Porque, mira, últimamente se produjeron importantes declaraciones de apoyo por parte de nuestras autoridades, prácticamente de todas las ramas de nuestro Estado. Mira, te voy a citar, por ejemplo, desde la Cancillería rusa acaban de expresar nuevamente la solidaridad con la isla caribeña, además enfatizando obviamente el rechazo a todas estas medidas de asfixia por parte de Estados Unidos, reiterando además la firmeza rusa en cuanto a seguir apoyando a Cuba. Mira, en cuanto a seguir apoyando a Cuba, yo además quiero adelantar un poquito, no solamente se trata del apoyo diplomático por parte de Rusia, mira, se trata del apoyo bastante práctico. Mira, de eso voy a hablar un poquito más en adelante, pero enumerar un poquito cuáles fueron también otros pronunciamientos desde la Cancillería. También, por ejemplo, se pronunció el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, es decir, de Duma rusa. Simplemente voy a citar sus palabras. Mira, en cuanto a Estados Unidos, hace tiempo que deberían haberse calmado, porque Cuba vive su propia vida. Sin embargo, los problemas que se le creen no traen nada bueno, ya que son problemas que afectan a la población. Mira, y de la misma manera, también se pronunciaron nuevamente desde nuestro Parlamento ruso, mira, en cuanto también a que esta agresión estadounidense, por ahora, simplemente, entre comillas, obviamente, simplemente, porque el efecto es desastroso, económico, es decir, por ahora, uh, te vuelvo a repetir, ¿no? Simplemente yo dije porque se entiende el efecto desastroso, ¿no? Y también desde Rusia, mira, subrayan algo que me parece muy importante, porque ¿qué es lo que se esconde? Y contigo también estábamos hablando ya en numerosas ocasiones en este programa. ¿Qué es lo que se esconde detrás del bloqueo, recrudecimiento del bloqueo, bloqueo energético? Mira, hay un dato que a mí me impactó verdaderamente. Me refiero a lo que dijo por estos días el canciller cubano Bruno Rodríguez, porque dijo que detrás de esto, mira, bloqueo energético, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, bien, palabras a veces bastante oficialistas, pero detrás de esto se encuentran cosas como, por ejemplo, niños muriendo por no poder, por ejemplo, recibir atención médica. Niños sufriendo por el desabastecimiento energético. Mira, citó algunas estadísticas. Bueno, estábamos escuchando de las estadísticas que estabas hablando precisamente, Víctor, y la verdad que me parece súper admirable cómo Rusia defiende y lo manifiesta de esa manera al pueblo cubano, precisamente. Bueno, Rusia siempre también ha defendido al pueblo de Venezuela y siempre ha defendido a los pueblos que realmente están en condiciones bastante sensibles ante el imperialismo. Y es así, es una realidad, porque Rusia, a ver, tampoco escapa, como siempre decimos, a las sanciones que impone Estados Unidos. Rusia es el país con más sanciones por parte de Estados Unidos a nivel mundial. Mientras Cuba, estamos hablando que es el país que tiene más sanciones extendidas en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de más de medio siglo precisamente de sanciones. Entonces, que Rusia defienda la soberanía cubana, que no abandone al pueblo de Cuba, realmente me parece algo totalmente admirable sin lugar a dudas. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, sí, Marina, y lamento nuevamente estos problemas con la conexión que Por hemos favor. tenido, pero bien, aquí estoy nuevamente. Mira, tú sabes, muy importante, y además me parece muy importante que además esto se enfatizó desde Rusia en particular, como según mis criterios, desde todos los gobiernos internacionales sanos. Sí, porque mira, yo estaba diciendo qué es lo que se esconde detrás de estas palabras, a veces bastante oficialistas, como por ejemplo, mira, medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Se esconde detrás el sufrimiento. Mira, en el caso de Cuba, por ejemplo, se trata de niños muertos. Es algo que, por ejemplo, denunció por estos días el canciller cubano Bruno Rodríguez. Mira, habló, por ejemplo, de una tasa de mortalidad infantil que se duplicó.
en Cuba. Mira, eso es lo que se esconde detrás de, digamos, estas palabras, medidas coercitivas o unilaterales, bloqueo energético. Y además, Marina, yo quiero enfatizar y subrayar que cuando Rusia respalda a Cuba, no solamente se trata de un respaldo diplomático. No solamente se trata de palabras, que según mis criterios también es algo importante, porque también puede implicar apoyar, por ejemplo, en este caso a Cuba, desde foros internacionales donde Rusia también participa y donde Rusia ocupa un lugar importante, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero además cosas bien concretas, Marina. Y tú recuerdas que, obviamente tú recuerdas, ¿no? Pero recordar a nuestros seguidores, nuestra edición anterior, estábamos hablando sobre la participación de Cuba en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Entonces, para Cuba resultó una participación muy práctica, es decir, con unos resultados bien palpables, como por ejemplo fue la firma de un acuerdo en cuanto a la fabricación conjunta entre Cuba y Rusia de vacunas contra el cáncer. Lo que pasa no es que solamente Rusia avance en la creación de vacunas contra el cáncer, que ya las tiene varias, y además ahora mismo algunas ya se están prácticamente aplicando en pacientes, se están mostrando buenos resultados, también Cuba está avanzando en la misma dirección. Entonces, hay, como digamos, el compromiso ahora mismo plasmado incluso en un acuerdo de firmarlos, de juntar los esfuerzos de ambos países en esta materia. Para Cuba, tal y como dijeron cubanos, por ejemplo, significaría un fuerte impulso a su sector ya de por sí fuerte de biomedicina, de biotecnologías en particular. Esto podría ayudar a Cuba a escalar su producción. Es decir, Cuba escala su producción, Cuba que a través de Rusia tiene acceso al mercado de Rusia, al mercado de la Unión Económica Euroasiática, ofrece su producto a todo ese enorme mercado. Para Cuba significa ingresos. Para Cuba esos ingresos significan aumentar o mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Mira, solamente te cito un caso, pero para explicar que en cuanto a Cuba y Rusia, más allá de palabras, hay cosas bien concretas y bien palpables. Además, Rusia cuando se pronuncia de manera tan contundente es porque quiere dejar clarísimo, sobre todo según mis criterios, al principal abusador contra Cuba, Estados Unidos, de que Estados Unidos le guste o no, pero Cuba no será abandonada, en este caso por Rusia. Pero bien, no solamente por Rusia, yo veo que muchos países, bastantes países, México, por ejemplo, mira, siguen enviando ayuda Totalmente. humanitaria. Me parece muy importante esto. Totalmente, Víctor. Yo creo que también, esto lo hemos hablado, pero el público se renueva y tiene que ver también con la solidaridad del pueblo cubano, porque el pueblo cubano siempre con lo poco que tiene, siempre y con lo poco y con lo mucho que tiene, ¿no? Porque no todo es material, por supuesto que tiene mucho para brindar en cuanto a medicina, educación, o sea, son pioneros, es un país muy avanzado en todo esto y siempre ha sido solidario con otros países, con otros pueblos, así sin tener determinados recursos materiales por culpa precisamente de más de medio siglo de bloqueo, de sanciones. Así todo, siempre que a alguien le pasa algo, Cuba está al firme para poder ayudar en lo que tenga, ya sea fuerza de trabajo, en su propia gente, fuerza militar, lo que sea. Entonces, me parece que por eso también en la vida, como también nos pasa a los seres humanos, para hacer un ejemplo más claro, cuando uno da, también recibe eso que da. Y Cuba la verdad que merece esto y mucho más. Y es tal cual lo que estabas diciendo, Víctor, en cuanto a Rusia y la ayuda. Va más allá de lo diplomático, va más allá de las palabras. Son también acciones, porque es muy lindo decir, ay, sí, apoyamos a Cuba, que Cuba esté bien, bárbaro, y me desentiendo del tema como mandatario, como lo que sea, como figura política internacional. En este caso, la ayuda viene por muchos otros lados, porque estamos hablando de ayuda energética por parte de Rusia, estamos hablando también de cooperación económica y financiera, estamos hablando también de turismo y transporte, estamos hablando de que Rusia mantiene para que todo salga a flote diálogo también con Washington, pone en el tapete el tema de Cuba para poder abordar la situación y el difícil momento que están viviendo, no solo de ahora, de siempre, pero bueno, con este recrudecimiento. Entonces, acá es lo que siempre decimos, más allá de las palabras, más allá de lo teórico, más allá de todo, está bueno el tema de las acciones, porque este pueblo sí necesitará de gente que lo ayude, así como ayuda humanitaria ha llegado al puerto, a los puertos por ejemplo, de Santiago de Cuba, de diferentes
diferentes organizaciones, de diferentes lugares, y está bueno esto de que continúe así, que no quede solo en palabras, porque se necesita ayuda real. No es solo un saludo a la bandera, es una ayuda real, Víctor. Sí, Marina, así es, de manera que nuevamente solamente repetir que Cuba no está nada no está sola para nada. Tú sabes, Marina, tenemos que pasar a nuestro siguiente tema. Exacto. Solamente, tú sabes, solo decir un pequeño comentario, me parece muy importante, porque tú cuando has dicho sobre la firmeza de Cuba, tú sabes, sí está pasando algo. Me refiero a la visita del secretario de guerra estadounidense a Guantánamo. Mira, ahí yo pude ver a un secretario de guerra estadounidense absolutamente histérico, asustado, por lo que él denuncia supuestos intentos de Cuba de, digamos, defenderse militarmente ante Estados Unidos. Mira, tú sabes, en otras palabras, en Estados Unidos incluso reconocen que Cuba está firme. No se trata de levantar bandera blanca de rendición para nada. Bien, Marina, solo este pequeño comentario y sí, nos queda poco tiempo, de manera que abordar nuestro último tema, súper importante, de hecho. Exactamente, lo habíamos anunciado al principio, Mundial 2026, vamos. Y bueno, ayer inició el Mundial 2026, el tan esperado, el que tiene nuevas reglas, tanto reglas nuevas en el campo de juego, como también está teniendo nuevas, no sé si decirle reglas, pero está teniendo nuevas situaciones alrededor de, porque como decíamos al principio, que... No, sí. no, no, simplemente, tú sabes, yo solo quería decir que, digamos, muy diplomáticamente hablando, Exacto. reglas y situaciones, así es, Marina. Sí, igualmente sabes que en un ratito la diplomacia a mí se me escapa, queda allá adelante y yo la voy saludando a la diplomacia. Por ahora está cerca, después se va. Pero tal cual, un contexto en el que se arrancó con todo, la inauguración, los partidos, México le ganó en el primer partido a Sudáfrica, bueno, de noche hubo otro partido también, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, y lo que nos compete acá, que tiene que ver con puentes informativos, es todo lo que está sucediendo alrededor de esto. A ver, las sedes son tres, los lugares, las locaciones son tres. Es México, es Canadá y Estados Unidos, el TEMEC, ¿no? El tratado, claro, de libre comercio, el famoso TEMEC. Están esas tres sedes importantes. Y bueno, la que está dando que hablar es la sede de Canadá, no. La de México, tampoco. La que está dando que hablar más que nada es el país, es Estados Unidos, como siempre, que da que hablar. ¿Y por qué no? En el fútbol también tiene que llamar la atención, ¿no? Cuando quieren llamar la atención en una cosa, tienen que querer llamar la atención en otro. Y bueno, y tiene su gran historia esto y tiene todo alrededor. Pero bueno, lamentablemente están trancando todo Estados Unidos, porque esto es crónica de una muerte anunciada, ya sabíamos que iba a poder venir por ese lado, porque también la previa fue así, fue de esa manera, fue encaminada de esa manera, pero, por ejemplo, al seleccionado de Irán, el tema de los visados, el tema de no dejarlos quedarse en Estados Unidos, de no dejarlos hospedarse en el lugar, que México haya tenido que acobijar a la selección, el tema también del árbitro de Somalia, el árbitro somalí que iba con todas las ganas, con toda la fuerza, con todos los sueños para cumplir con su primer arbitraje en un mundial, y lo hicieron volverse. Ahí estamos viendo las imágenes con el recibimiento del pobre muchacho, que va a tener una carrera por delante sin ningún tipo de complicaciones, esperemos, pero que en este caso iba a ser su gran debut en el Mundial y tuvo que regresarse a su país cabizbajo, obviamente, con todos los sueños por el piso, porque no le aceptaron el visado, un visado que estaba avalado por la FIFA. Y la FIFA, cuando hubo una conferencia de prensa, el presidente precisamente Gianni Infantino, dijo que bueno, que ellos no son los reyes del mundo, que el fútbol, la FIFA no son los reyes del mundo y que tampoco pueden meterse tanto en las decisiones de otros países, que hicieron lo posible, que trataron de ver qué ocurría. Y se acabó, se lavaron las manos con todo. También un periodista en la conferencia de prensa mexicano le preguntó, con todo lo que está pasando en el mundo, el fútbol, si de alguna manera puede ser unión más que desunión. Bueno,
pregunta más, pregunta menos, palabras más, palabras menos. Y Gianni Infantino dijo que él creía precisamente en la magia del balón, en la magia del fútbol y que a ver qué iba a suceder. Pero eran todas palabras tan diplomáticas, tanto lavarse las manos. Dijo que todos tenemos problemas. A ver, La vos vas a... magia. Sí, No, no, mira, yo solamente decir que la sí. magia del balón, esa supuesta magia, se tropezó con Donald Trump, de hecho, es lo que pasó. Y es algo que desgraciadamente el presidente de la FIFA no quiere verlo. Tú sabes, Marina, si me permites, yo solamente quería Sí, decir una cosa, ¿no? Si no fuera por México, México que según mis criterios justamente es una sede ejemplar en cuanto a este mundial, ¿no? Con el trato hacia las selecciones, hacia la hinchada internacional, ¿no? Como Claudia Sheinbaum además toma el asunto. Pero si no fuera por México, yo incluso, Marina, y lo siento, yo no quiero tampoco que se me acuse nuevamente de exagerar. Yo llegaría a calificar este mundial como el peor de la historia. Mira, obviamente en la parte que le toca a Estados Unidos, porque mira, México obviamente es cosa prácticamente opuesta. Y tú sabes, Marina, entiendo que tenemos poco tiempo, pero como en este programa yo estaba diciendo que hay que ver situaciones para sacar algunas conclusiones. Yo creo que tiene su lado positivo ver cómo Estados Unidos acoge este mundial, porque tenemos una perfecta ilustración de qué es esta oferta estadounidense en cuanto a un mundo unipolar. Este justamente, donde hay un solo hegemón que utiliza, digamos, su posición dominante para abusar, para discriminar, es decir, no para el bien de la humanidad. Mira, estamos viendo en miniatura, vamos a decirlo así, qué es lo que significa en la práctica el mundo unipolar. Mira, a Estados Unidos le dieron, digamos, esta oportunidad de ser una de las sedes y mira cómo aprovechó esta oportunidad. Y mira, por ejemplo, cómo aprovechó esta oportunidad México en particular. Mira qué diferentes perspectivas, qué diferentes ofertas para el mundo estamos viendo. En miniatura estamos viendo esta oferta estadounidense para el mundo. ¿Y qué es lo que significa en la práctica el unipolarismo? Por esto, mira, lo estamos diciendo en otro programa, me parece tan importante justamente mundo multipolar para que haya alternativas. Es decir, si Estados Unidos es una sede así, felizmente que en este caso, Marina, realmente haya tres sedes. Es decir, justamente, mira, incluso aquí hay multipolaridad muy interesante. Y mira cómo funciona tener alternativas. A Estados Unidos, a México, cosa absolutamente diferente. Mira, solo decir esto por tener poco tiempo y tratar de sí. incluso verlo desde, ¿sabes? Desde muy arriba, digamos, qué es lo No, que está pasando. tendríamos mucho para decir sin lugar a dudas, como también, Víctor, a ver, Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos. O sea, esto es la realidad que se vive. Hay una fiesta mundialista, hay una fiesta del Mundial 2026, pero todo continúa de la misma manera, los ataques continúan, también continúa el tema del ICE. Uno de los grandes temas es que no termine siendo una cacería de brujas, porque hay gente que tiene miedo de ir a los estadios, de dirigirse a Estados Unidos precisamente, y que venga el ICE y los deporte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También hay trabajadores de un estadio mundialista, de uno de los tantos de Estados Unidos, que dijeron que iban a ir a la huelga en el caso de que son aparte miles de trabajadores del estadio, que van a ir a la huelga en el caso de que el ICE esté a la vuelta, porque ellos tampoco se pueden estar regalando de esa manera. Hay personas que han pagado su pasaje aéreo, que ya tienen su hotel, que pagaron también la entrada para los partidos, que también es otro tema. El tema de las entradas es un tema aparte, pero no menos importante, y que han llegado, a ver, voy a decir algo que puede sonar gracioso, pero es un horror, porque un grupo de argentinos y argentinas fue hasta Estados Unidos, y podés creer que les hicieron volver porque no les aceptaron el visado, y lo que le dieron a cambio fueron televisiones para que vean el partido. O sea, la televisión más cara del mundo. Gastaron en pasaje, en hotel, en entradas, gastaron en todo y le dieron como souvenir: mirá, te doy la televisión Sí. y míralo en tu casa. Marina, o por ejemplo, mira, o por ejemplo los propios jugadores, es decir, selecciones tratados en Estados Unidos como si fueran criminales, como si se tratase no de un mundial de fútbol, sino de un operativo policial. Bien, realmente, tú sabes, es Totalmente. increíble Pero absolutamente. las revisaciones que les hacen, y aparte no es con la misma vara que se está midiendo, porque hay jugadores que le estuvieron horas y horas y horas interrogando, buscándole, haciéndole sacar los zapatos, a una periodista. Buscando
Correcto, mira, supuestamente yo creo que buscando, digamos, el terrorismo en sus bolsillos, porque Exacto, acusaron, sí, 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 buscando excusas, como siempre, una periodista afrodescendiente dice que no solo a ella, porque también hay un tema no solo de xenofobia, sino de racismo, porque una afrodescendiente que también a otras conocidas de ellas le hicieron lo mismo, una periodista le empezaron a revisar el pelo, si tenía algo en la cabeza, si tenía algo acá, o sea, le pasaron revista en pleno aeropuerto. Increíble. Entonces, realmente se están viviendo determinadas situaciones que está buena también que se ponga en el tapete. Está bárbaro, estamos felices, está el mundial, está por nuestro equipo supuesto. o no en la cancha, tenemos toda la garra, toda la onda, pero también hay cosas que tienen que ver con todo lo que sigue sucediendo. Tú sabes, Marina, se me acaba de ocurrir y yo entiendo decir que tenemos que terminar. Tú Sí. sabes, yo coincido contigo, fiesta. Y además, cuando se trata del Mundial de Fútbol, es la mayor fiesta deportiva del planeta, obviamente. Tú sabes, por otra parte, no sé si tú consideras siempre, digamos, en prácticamente toda fiesta hay alguien que procura de una u otra manera estropearla. Me parece que sabemos quién es, pero yo coincido contigo que no dejemos que logren, digamos, este objetivo. Mira, de hecho, yo también creo que hay que celebrarlo realmente como fiesta deportiva, pero también viendo o denunciando cosas que según mis criterios las denunciamos y tenemos derecho a denunciar esas cosas. Trump, a ver, Donald Trump nos quiso estropear las fiestas de fin de año en Venezuela, pero por temas de clima terminó siendo el 3 de enero todo lo que ocurrió. Ahora nos quiere también estropear Trump. No nos A ver, si nos estás viendo en Puentes Informativos, te pido por favor que no nos estropees otra fiesta más, que nos dejes una paz de estos 40 y poco de días que tiene, o 40 y largos de días que tiene el Mundial. Solamente eso, un poquito de paz en toda esta locura, en toda esta turbulencia. Pero bueno, como siempre decimos, el mundo continúa, todo continúa, esto es parte del mundo y hay cosas que no van a quedar de lado. Estados Unidos va a seguir siendo Estados Unidos, México va a seguir siendo México en el sentido de acobijar y de ayudar a la gente que lo necesita y así todo sucesivamente. Y es una realidad y bueno, y así como muchas. Muchísimas gracias, nos están diciendo que tenemos que terminar ya. Muchas gracias, Víctor, como siempre. Gracias a la gente que nos escucha por Radio del Sur, gracias a la gente que nos escucha y nos ve a través de Sputnik, también a través de Telesur. Gracias, Víctor, como siempre, por esta gran compañía de cada viernes. Yo siempre estoy esperando cada viernes mi compañía, Víctor, como tiene que ser. Igualmente, Marina, gracias por tus palabras. Bien, felizmente tenemos la edición de la próxima semana, así que muchas gracias, un gran abrazo y hasta la semana que viene. Chau, chau. Hasta luego.